Migala. Bueno, pero parafilia, Santo, cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Parafilias. ¿Qué es una parafilia, güey? Les decía A ver, la parafilia es una... que en algún momento se llamó de desviación sexual. Es todo tipo de comportamiento que está fuera del coitocentrismo, o sea, del simple hecho de nada más... de meter el pene de que el en la sexo vagina, consiste en meter un pene en la vagina, eyacular y se acabó, ¿no? Entonces, todo tipo de parafilia se considera una actividad sexual alterna que estimula zonas erógenas, que puede sí o no llevar al orgasmo, pero se considera una parafilia a diferencia de un fetiche. Es algo que te estimula. Una parafilia es algo necesario para culminar el encuentro sexual. Entonces, yo lo pongo en un ejemplo muy simple. Un fetiche es te gusta coger con que tu morra tenga tacones puestos. Ajá. Una parafilia es que no te gusta, te vengas si no tienes tacones. Eso, o te gusta cogerte los tacones. O sea, es cuando ya entra una parafilia. Te frotas con sus tacones. Te frotas con los tacones hasta que terminas en los tacones. Lo que te importa son los tacones. O sea, no te importa la morra, lo que te importa es cogerte al tacón. Ajá. Eso, ¿no? Eso en el ámbito privado podría valernos verga, pero tiene consecuencias. Es que aquí hay un gran rollo con las parafilias. Y en ese rollo sí me gana mi hippie. Toda parafilia, todo comportamiento parafílico es normal siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes involucradas. ¿Ok? O sea, los sadomasoquistas. Ajá. A mí me gusta que me madren, a ti te gusta que te madren. Tenemos un acuerdo consensuado que yo te voy a madrear, tú vas a recibir los madrazos y a partir de ahí vamos a encontrar placer sexual los dos. Es consensuado, estamos de acuerdo, es una parafilia, no podemos venirnos o no podemos tener orgasmos si no lo hacemos, sí, pero está consensuado entre los dos, es la actividad más normal del mundo. O sea, es aceptable. Es aceptable. O sea, si solamente así a partir de eso llegas al orgasmo, llegas al clímax y tienes otra contraparte que está de acuerdo con ello, ya, se acabó. ¿No crees que también tiene que ver con el fenómeno de la tolerancia? ¿De qué? Si asumimos que el sexo es una actividad que nos genera una descarga de dopamina, del mismo modo que las drogas generan descargas de dopamina, si persigues la misma actividad muchas veces eventualmente generas una tolerancia del mismo modo ya, que necesitas otra. No, pero porque en general las parafilias, más que una droga, es un ritual. Entonces, al ser un ritual y ser repetitivo, lo que estás buscando es la misma situación, una y otra vez. Entonces, no, digamos que no llega a este nivel de aburrimiento o de tolerancia a la propia filia en la que tengas que, o sea, es como si de repente empezaste con el sadomasoquismo y terminaste con el estrangulamiento erótico. Pues no, o sea, simplemente puedes llevar el sadomasoquismo hasta su máximo nivel y eso involucra el estrangulamiento erótico. ¿Pero a qué responde? Me interesa porque hay una serie que me gusta mucho que se llama Billions, donde básicamente es el enfrentamiento entre un billonario y un fiscal de distrito de Nueva York. Y este fiscal de distrito de Nueva York tiene una segunda vida como sadomasoquista. Ajá. Y para los guionistas de esta serie investigaron muy bien la escena de pues, toda la escena sadomasoquista de Nueva York y demás. Y este fiscal de distrito no puede tomar su sesión de sadomasoquismo si no se la ha ganado. Sí, es un ritual. Él lo siente como un castigo que se merece. En general las parafilias son un ritual. Entonces puede ser lo repetitivo que quieras y va a seguir siendo un ritual. Pero entonces, responde a otras situaciones de tu vida. Responde, exactamente, o sea, ¿por qué se generan las parafilias? Hay diferentes explicaciones. Precisamente ahí viene la anécdota esta que quieren que cuente, que conté en el Pasquín, de que estamos tratando de explicar las parafilias. Entonces una morra estaba diciendo, pues sí, por la lógica del condicionamiento, es que si tu primera experiencia sexual la tuviste con una morra que traía puesta tacones, pues obviamente a partir de ahí vas a querer que todas tus experiencias sexuales sean con mujeres que traen puestos tacones. Y yo levanté la mano y dije, sí, porque es normal asociar que si trae tacones rojos, tú vas a querer todo el tiempo coger con alguien que tenga tacones. Entonces la maestra me paró en seco y me dijo, André, nadie dijo que fueran rojos. Y yo así de, la verga, ya valió, me acabo de evidenciar. Entonces el Javis, cuando íbamos saliendo del salón, me dijo, ¿qué güey? Si me pongo tacones rojos, ¿me coges? A huevo. Y así, ¿qué pedo contigo, cabrón? Bueno, esa es una ejemplificación de cómo se pueden generar las filias. Hay varias explicaciones. Una de ellas es
primero condicionamiento, tuviste un primer acercamiento con ello, te agradó en su momento y a partir de eso tratas de repetir el patrón. Explicaciones más psicoanalíticas en las cuales lo que estás tratando de hacer es repetir los modelos de tus padres, o sea, o lo que te excitaba de tu madre, ¿no? O sea, probablemente a ti tienes un Edipo no superado y entonces te gustan las mayores porque te gusta sentir este calor materno después de que coges. Explicación de raíz que me parece débil. No, o sea, lo estoy dando las variantes de las explicaciones. Yo o sea, estoy dando no mi opinión de la explicación. No quiere decir que hay te otra esté, que no me te esté dando un zape sin tocarte. Hay otra que sí me parece interesante y creo que esa es fundamental. La mayoría de las parafilias responden a un sentido de dominación y a un trauma infantil. Seguro. O sea, es muy simple. Dominación cuando... pero en casos de acuerdo. Pero es muy simple. Tú fuiste víctima, ¿no? Entonces, como tú fuiste víctima, por ejemplo, tú. O sea, cuando estabas morro, tenías 15 años, güey, había una morra más grande que tú. Simón. Entonces, esta morra más grande que tú abusó de ti. O te obligó a tener sexo, o tuviste sexo con ella y no sabías tú qué pedo. Ajá. Entonces te sentiste confundido, te sentiste agraviado. Entonces, conforme vas creciendo, te vas encontrando que lo que te gusta es coger con morras más grandes que tú. Sí. Entonces, como te gusta coger con morras más grandes que tú, lo que estás haciendo de forma interna, inconsciente, estás haciendo una venganza sobre la morra que te cogió cuando tú tenías 15 años. Venganza, entonces, verga. Esa venganza la estás manifestando cogiéndote mujeres que son más grandes que tú y solamente encuentras el placer sexual a través de ello. O sea, esa explicación para mí del asunto de las parafilias, de las más congruentes, es esa. Había puesto alguna vez un ejemplo de, por ejemplo, casos clínicos de güeyes que sufrieron abuso sexual de niños. Sí. Entonces, como sufrieron abuso sexual de niños, y obviamente de hombres, o eran niños, o varones, y fueron abusados por hombres. Sí. Entonces, a nivel mental les salía más barato asumir que siempre fueron gays y que les gustaba... Sí, es una economía psicológica. Es una economía psicológica. Entonces, ¿qué busco después? Regresar el madrazo que me dieron a mí. Ajá. Pues como a mí me violaron cuando yo era niño, entonces quiere decir que me gustaba y entonces yo lo que voy a hacer es replicarlo y violar a otros más. Sí, replicar esquemas de abuso. Que eso es bien cabrón porque son de esos parámetros que se han reproducido muchas veces. O sea, en el caso del padre abusador que abusa sexualmente de los niños y los niños crecen y abusan sexualmente de sus hijos. Ajá. Y es un círculo vicioso terrible. Ejemplo clásico, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el padre abusa sexualmente del monaguillo, de los monaguillos crecen, se hacen curas y los curas abusan sexualmente de otros monaguillos y se va repitiendo este círculo vicioso. Entonces, por eso la teoría en general de que todo acto, toda parafilia involucra un acto de violencia y sometimiento contra el otro y una venganza, no me parece nada disparatada. A mí solamente me parece parcial. El asunto que sucede con esta explicación es que es una explicación de las personas que sufrieron el trauma. Y tú estás afirmando que si sufres un trauma es probable, si soy gentil contigo, solo es probable que repliques ese patrón de abuso. Yo lo que pienso es que crecen en situaciones donde se normaliza ese abuso. Los padres o los padrecitos pederastas. Los padrecitos pederastas, hijos de su reputísima madre. Exactamente, esos hijos de su puta madre, güey, con esas palabras, hijos de su puta madre. Asquerosos engendros. Pues están en una situación donde es tabú la sexualidad, está prohibida, está proscrita la sexualidad, y encuentran una cierta normalización en el abuso de las personas que están cerca de ellos. Entonces, más allá de obtener una raíz freudiana de la replicación del abuso, pensemos en un rizoma delesiano en que cada circunstancia de parafilia tiene cierto origen y cada uno jala su propia raíz. Entonces habría que analizar situaciones concretas de parafilias, porque también hay parafilia que no, o sea, como ya lo mencionaste, que determina acuerdos, ¿no? Y hay casos que pues sí determinan como pactos en común. Recuerden que en general toda preferencia sexual y toda parafilia no son algo estático, son mutables, van cambiando con los tiempos. O sea, lo que decíamos de que la homosexualidad fue catalogada como una enfermedad y una parafilia, sí. O sea, desde los 70s todavía, y es realmente reciente, en el cual se sacó del DSM-5 ahora. O sea, también hay una normalización o tratan de decirnos qué es normal y qué no es normal.
En el sexo todo está permitido. O sea, es en serio, todo está permitido, siempre haya consenso. ¿Cuándo no está permitido una parafilia? Zoofilia. El animal no te va a decir, sí, güey, te quiero coger y... O sea, su perro no se lo quiere coger, muchachos. O no quiere que se lo coja, su gato no quiere que se lo coja. Ajá. Necrofilia. Sí, o sea, el muerto no dice, güey, cógeme, ¿no? O el snuff, por ejemplo, no, yo no quiero que me maten cuando me estén cogiendo. Exactamente, o sea, en la pedofilia, el niño no quiere ser cogido. Es que ahí nos estamos poniendo ante casos de abuso de poder. Tú tienes mayor capacidad para favorecer que eso suceda, ¿no? Pero hay algo bien cabrón. Estás abusando ahí, de la ingenuidad y de la inocencia y de la incapacidad y de la falta de poder del otro. Pero hay algo bien cabrón ahí, va a parecer que apoyo las películas de Gaspar Noé una vez más. Pero... ¿De cuál? Hay una película de Gaspar Noé en la cual este cabrón se enamora de su hija. No me acuerdo cómo se llama. Pero que prácticamente es una oda a la pinche amor entre padre e hija. Ajá. Y que Gaspar Noé trata de normalizarlo a través del cine. Y que dices, no mames, espérate. O sea, no está chido, ¿no? Pero, eso es en el caso papá-hija. Pero en el caso de Lolita de Kubrick, que esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, en el caso de menores de edad, que se meten con personas mayores de edad, o sea, clínicamente se podría hablar de una parafilia. O sea, se está hablando de, o sea, sí entra dentro del margen de pedofilia. Y por lo menos en México, muchachos, si usted se mete con alguien de menor de 18 años, si usted tiene más de 18 años, va a la cárcel. Y pues va a la cárcel por estupro. Punto. Pero, en defensa, o sea, no estoy defendiendo eso, pero sí defiendo la parafilia cuando están de acuerdo los dos. Porque puede haber que una chavita de 15 años esté de acuerdo con cogerse con su novio de 25 y no pasa absolutamente nada porque es consensuado entre los dos. Ahí las aguas están muy turbias porque el argumento en contra es que no ha desarrollado su conciencia. La niña todavía no ha desarrollado plenamente su conciencia, su cerebro. Pero ese es como el rollo de la terminar. crítica de Kubrick es muy interesante. Bueno, la crítica de Nabokov, que es el autor original de Lolita, Ajá, es una crítica a quien legisló y cómo, o sea, más allá de coger con niñas, es una crítica sobre lo que se legisla y a lo que se permite. Y es un tema al que me gustaría como llegar en algún punto, y es que el erotismo es una salida del sistema de correspondencias que llamamos vida cotidiana. Nosotros tenemos una vida bastante normal y bastante aburrida, y bastante cotidiana y bastante repetitiva, y a través del erotismo podemos generar salidas a este sistema de correspondencias que llamamos vida cotidiana. Y ese erotismo por eso es mágico, por eso te presenta otra realidad, por eso es disruptivo, por eso rompe, ¿no?, con la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la normalización, cuando los géneros, cuando los roles sociales, cuando la misma legislación empieza a poner límites en cómo puedes expresar tu sexualidad? Y ahí entra Lolita, ¿no? Porque al final de cuentas hay un deseo sexual por parte de este cabrón sobre Lolita y hay un deseo sexual de ella sobre él. Sí. La sociedad misma te dice, está mal que lo hagas. La sociedad, como ese ello. El ello es el que te está diciendo, güey, el ello está social, mal. el ello, la sociedad que tú asumes como tu Pero ello. en otras sociedades, o sea, en tiempos pasados, o sea, que se casaran niñas de 15 años con güeyes de 35 o 40. Normalizado. Era normalizado. Entonces, no quiere decir que una niña de 15 años que la obligan a casarse a huevo va a terminar deseando a su esposo, porque el matrimonio infantil también es una cosa horrenda. Yo estoy hablando de una chavita de 15 años que está convencida, aún con el cerebro de una chavita de 15 años o el cerebro de un chavito de 15 años, están convencidos de tener relaciones sexuales con alguien mayor que ellos, güey. Es una, o sea, perdón, pero ahí es permitido porque los dos tienen consenso. Bueno, o sea, ahí, Santo, nos estamos metiendo pregunta sobre la mente, o sea, sobre la pulsión. O sea, estamos tratando de, o sea, es como los diputados tratando de legislar las pulsiones sexuales. Ahí lo que, o sea, lo que voy no es, puedes legislar la pulsión sexual porque ella lo quiso así o él lo quiso así. Y que a nadie le sorprenda que suceda, o sea.